A los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios ni Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracias y paz, hermanos. Muy buenas. Estamos... ¿qué día estamos hoy, Enrique? No lo sé. 25 de febrero del 2025. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Enrique y yo? Un tema muy importante, hermanos. Disculpar si en algún momento del vídeo se oye un poquito mal. Estamos en la carretera, estamos yendo al refugio Sion unos días. Vamos a hacer unos vídeos bíblicos allí también muy buenos. Este va a ser el primero de todos los que hagamos. Y a veces está lloviendo, entonces a lo mejor se oye un poco mal. Así que os pedimos primeramente disculpas. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del diezmo. Del verdadero y del falso. Exacto, porque hay una verdadera ofrenda y una ofrenda que es un robo, ¿no? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Pues porque recientemente yo el domingo visité una iglesia evangélica y pidieron el diezmo, y el hermano Tito junto con el hermano Benito visitaron otra iglesia evangélica y también pidieron el diezmo. Es decir, el diezmo sigue estando vigente en las iglesias evangélicas y por lo tanto nosotros tenemos que seguir, mientras no estén predicando correctamente, anunciando la verdad sin descanso. Primero, vamos a ver, hermano Tito, ¿tú qué vistes en esa iglesia evangélica para que lleguemos al día de hoy a hablar sobre esto? Bueno, pues yo vi, por ejemplo, al pastorcillo, al falso pastorcillo, un chico joven de no más de 30 años, diciendo ante todos, pavoneándose de lo bien que vive su hijo, que no le falta de nada, que tiene todo tipo de juguetes, de lujos, y dijo que él llevaba, creo que dijo 8 iglesias en Madrid. Iglesias, cada iglesia, ahí donde fuimos el otro día de visita, había aproximadamente unas 1000 personas. Y claro, y pidiendo diezmos de dinero, que como vamos a ver ahora, es absolutamente antibíblico y diabólico pedir diezmos de dinero, porque hay un diezmo que es bíblico, que es correcto, que es el diezmo ¿de qué es el verdadero diezmo? De alimentos. Alimentos. Semillas, granos. O sea que, hermano, este señor se pavoneaba, ¿no? Como ciertos falsos cristianos que hemos conocido. Se pavoneaban de cuántos miembros había en su iglesia, cuántas iglesias se había montado. Y bueno, me imagino que la vanidad, ¿no? El pecado de la vanidad. En cierta forma es una forma de burla, burlándose de los que estábamos ahí, diciendo, mirad, idiotas, a costa de vosotros, del dinero que os sacamos, pues nosotros y mi familia y yo vivimos, y mi hijo, vivimos a cuerpo de reino. O sea, como burlándose, riéndose de la gente. Encima la gente, pues dándoles dinero. A ver, es una típica iglesia evangélica. Nosotros a veces vamos de visita, simplemente de visita, no porque creamos en sus doctrinas diabólicas y falsas, sino simplemente que vamos de visita, pues para ver cómo está la apostasía en el mundo de la cristiandad falsa, de la cristiandad, en este caso evangeloca, ¿no? Como yo lo llamo, los evangelocos. De doctrina absolutamente nada, cuando para la salvación la importancia de la verdadera doctrina es esencial. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Es decir, la verdadera doctrina nos lleva a la salvación. En este tipo de iglesias falsas, evangelocas, se habla de doctrina absolutamente nada.
nada, lo único que hay en música estridente, emocionalismo y luego evidentemente no puede faltar el pedir la pasta, el dinero, el falso diezmo monetario para así enriquecer a los pastorcillos falsos de estas iglesias que viven a cuerpo de rey a costa del dinero de esta gente que va a ese tipo de sectas. ¿Verdad, Enrique? Así es, mi experiencia fue bastante similar a la del hermano Tito. Fue una iglesia que yo creo que son hija de la iglesia de Hillsong, que ya sabéis todos que es una iglesia que roba a mansalva. Tenéis, por ejemplo, un documental muy bueno en YouTube o Netflix que se llama Hillsong no sé qué del dinero, bueno, lo podéis ver, y cómo roban, ¿no? Entonces esta iglesia era... yo para mí cuando entré dije, uy, esto es igual que Hillsong. Y luego miré en su Instagram y bueno, seguían pues a todo Hillsong España, Hillsong Madrid, al falso pastor Juan Mejías, etcétera. Entonces, pues sí, son iglesia de hijos de Hillsong. Y cuando llegamos, pues tenían un sobre donde ponían diezmos y ofrendas. Y luego, la predicación que hizo la pastora, pues fue de que tienes que ser agradecida a Dios. Y ella lo enfocaba, tenía cosas buenas y malas, como dice el apóstol Pablo, quedaos con lo bueno y descartar lo malo. Pero ella al final, hablando de dar gracias a Dios y de la oración, nunca mencionó con que se haga la voluntad de Dios. Ella siempre usó como que hay que dar gracias porque Jesús dio gracias por los alimentos cuando hizo el milagro de los peces y los panes, y etcétera, siempre que se ha dado gracias a Dios. Ella lo usó como que si Dios fuese un genio de la lámpara mágica para dar dinero, para darte lo que tú quieres, y nunca se centró en que se haga la voluntad de Dios Padre. Y eso es un poco peligroso porque ella también luego dijo que hay que ser agradecidos para poder darlo todo, como diciendo, ser agradecido implica que me deis vuestro dinero. ¿Sabes? Como salir de aquí muy agradecidos con esta predicación, dar gracias por este mensaje, y una de las maneras de dar gracias es dando dinero. Entonces, muy diferente al mensaje que enseñó el Señor Jesucristo de dar gracias a Dios, pase lo que te pase y trabaja para Dios. Eso es un evangelio totalmente diferente. Entonces, bueno, esa fue la experiencia que yo viví y por eso pues hemos pensado en el día de hoy, en la primera predicación de todas las que vamos a hacer, hablar sobre el 10. Y ahora, antes de dar paso al hermano Tito, como hemos dicho, no hay ni un solo pasaje en el Antiguo Testamento donde el diezmo fuese de dinero. Siempre fue de alimentos. Incluso hay un pasaje que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero va a estar en un comentario abajo en este vídeo, va a estar anclado en este vídeo el comentario, donde una persona en el Antiguo Testamento quería ir a ofrendar su diezmo al templo, pero estaba muy lejos. Y ese señor, pues, tenía dinero. Entonces, llegó al templo y en vez de dar dinero, compró alimentos, animales, para dárselo a los levitas. Nunca les dio dinero. Y ahora voy a dar paso al hermano Tito para que complete esta enseñanza del Antiguo Testamento, porque no solo esto aparece en el Antiguo Testamento, es que Jesucristo, nuestro Señor, cuando habló del diezmo, nunca dijo que era dinero. Hermano Tito. El propio Jesús, el Señor lo dijo, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero se os olvida lo más importante, la misericordia, el amor, la justicia. Es decir, y luego dice el Señor, porque es necesario hacer aquello, es sin dejar de hacer esto. Es decir, que ahí Cristo lo dice bien claro en qué consistía el verdadero diezmo dentro de la nación de Israel. En diezmar, pues frutos del campo, semillas, como por ejemplo el eneldo, el comino, etc. Hay un pasaje en el libro del profeta Malaquías donde todos estos falsos pastorcillos de estas iglesias apóstatas y diabólicas siempre retuercen, siempre citan para engañar a millones de personas
para sacarles el diezmo del dinero, el diezmo monetario, y de esta manera enriquecer a los falsos pastores de estas sectas y de esta manera poder vivir ellos a cuerpo de rey. Y el pasaje que ellos siempre citan, como sabes, Enrique, es el de Malaquías. Pregunta el Señor Jehová: ¿en qué me habéis robado? ¿En qué me habéis robado? Le preguntaban los israelitas, le preguntaban a Jehová: ¿en qué me habéis robado? Y responde el Señor Jehová: en vuestros diezmos y ofrendas. Pero si tú lees el texto entero, veréis que ahí el Señor se estaba refiriendo al diezmo de alimentos, que iban a parar estos diezmos al alfolí. Y el alfolí era sencillamente un edificio, una especie de granero donde se guardaban los alimentos, bien fueran frutos del campo, semillas de trigo, etcétera, etcétera. Se guardaban en el alfolí. Y eso era el verdadero diezmo, el diezmo de alimentos. No habla de diezmo monetario, de diezmo de dinero por ninguna parte. Y claro, surge una pregunta: entonces, ¿quién se inventó esto del diezmo monetario, del diezmo de dinero? Pues esto se lo inventó, señores y señoras, la Iglesia Católica Romana. Ya en la Edad Media, la jerarquía de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, la gran ramera, comenzó a pedir los diezmos de dinero a los católicos. Y de ahí, con el paso del tiempo, pasó ¿a quién? A las hijas de la gran ramera de Roma, que son las llamadas iglesias protestantes. ¿De acuerdo? Estas hijas de la gran ramera de Roma. Es de ahí de donde han tomado la doctrina diabólica del diezmo monetario, de su madre espiritual, de la Iglesia Católica Romana. Y así es como consiguen engañar, robar, enriquecerse y vivir a cuerpo de rey estos falsos pastores a costa de esta doctrina diabólica, que es el falso diezmo monetario. Porque el verdadero diezmo, como ya hemos explicado, es el diezmo de alimentos. Lo dice bien clarito el Antiguo Testamento en muchos pasajes, y el propio Jesús lo dijo: diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y esas cosas no tienen que ver nada con dinero. Eran sencillamente alimentos. Hermanos, fijaos, esto que ha dicho el hermano Tito, cuánta maldad hay en una persona que usa el chantaje emocional, que usa el sentimiento de culpa para enriquecerse. Como usan ese pasaje de Malaquías para decir: estás robando a Dios. Entonces usan que tú te sientas culpable y des el 10% de tu dinero a ese pastor que no le apetece trabajar y nunca va a tener un trabajo como el que tú tienes de sol a sol. Entonces, eso es de una maldad que yo no puedo ni describir. Quererse enriquecer haciendo sentir culpables a las personas, a las ovejas del Señor, porque simplemente son ignorantes, no conocen la verdadera doctrina, han sido engañados por esto que dijo el Señor Jesucristo que vendría, que son falsos maestros, engañadores y lobos rapaces. Entonces, hermanos, para completar esta predicación, quiero que os deis cuenta de cómo son estos lobos rapaces en realidad. Mirad, hermanos, y esto es una sencilla explicación económica de cómo funciona el mundo. Si tú tienes unos ahorros que has conseguido ahorrar de tu trabajo y tú los metes en un banco, ese banco te dará al año un 1%, un 2%, un 3% como mucho de tu dinero al año, ¿vale? Que no es mucho, no es nada. Por eso los bancos son millonarios, ¿no? Los banqueros y los bancos ganan siempre miles de millones porque se quedan tu dinero, porque usan la usura. Pero un banco te da un 1, un 2, un 3. Imaginaos que una iglesia diese un 10%. Es que prácticamente ni las acciones de Disney, que es una de las grandes compañías que existen en el mundo, Nestlé, otras compañías que dan beneficios a sus accionistas, dan un 10, dan un 6, dan un 7 como mucho, y ahí los grandes magnates meten su dinero para llevarse un 7% a su casa. Pues si una iglesia diese el 10% ya sería ¡wow!
Pero no solo da un 10% una iglesia, da un 10% cada persona de la iglesia. Si una iglesia tiene 1000, podría dar, pues eso, un 10.000%, un 100.000%. Eso es un negocio que ni Elon Musk ni Donald Trump con todas sus empresas lo ganan. Por eso ese pastor se jactaba de tener 14 iglesias. Porque 14 iglesias a 1000 personas son 14.000 personas. A 10% cada persona, hacer los cálculos. En un par de meses ese pastor ya tendría millones de euros. Por eso continuamente instan a todos los cristianos a que demos el 10% de nuestro salario a ese pastor. Y por eso son estas organizaciones, estas mega iglesias, que son como muchas de un mismo tipo. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchísimas sedes a lo largo del mundo. Hillsong tiene muchísimas sedes a lo largo del mundo. No sé, hay muchas iglesias pentecostales que son grupos que se llaman de una determinada manera, que tienen muchas iglesias a lo largo del mundo, porque es uno de los mayores negocios de la tierra. Pero eso es algo que Dios no quiere. Él quiere que hagas una ofrenda de amor, como dijo el apóstol Pablo, que cada uno dé lo que tenga en su corazón. Y si tú tienes ese día en tu corazón dar 0 a ese ladrón, pues no pasa nada. Dios no te está castigando, Dios no te va a juzgar, porque lo dijo el apóstol Pablo, que cada uno dé lo que tenga en su corazón. Así que, hermanos, le doy otra vez paso al hermano Tito para que complete esta enseñanza que yo acabo de dar del apóstol Pablo. Exactamente, muy bien aplicado el hermano Enrique. Y aquí, bueno, nos vamos a dirigir a gente, porque sabemos que mucha gente va a ver este vídeo, sobre el falso diezmo monetario que exigen miles y miles de falsos pastores, de falsos ministros de Cristo, al servicio de Satanás, porque son auténticos ladrones. Eso se llama robar. Es como, por ejemplo, el falso pastorcillo evangeloco que robaba dinero a la gente cuando yo era evangeloco, cuando yo era miembro de una de estas iglesias falsas. Ángel Luis Álvarez Monje, así es como se llama él, que sigue siendo el falso pastorcillo de esta secta pentecostaloca evangeloca. Siempre lo que yo decía antes, citando el texto de Malaquías: ¿en qué me habéis robado? Y dice el Señor: en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, utilizando ese pasaje, ¿qué es lo que conseguía? Pues conseguía que esta pobre gente, pues era gente muy pobre, gente humilde, de un barrio humilde de Madrid, pues les metieran el miedo en la cabeza diciendo que te vas a condenar más o menos por robar a Dios. Por robar a Dios. Si tú no dabas el diezmo monetario para el pastorcillo, estabas robando a Dios, eras un ladrón, y como la Biblia dice que los ladrones tendrán su parte en el lago de fuego, se condenarán. Pues nada, diciendo: ay, yo no me quiero condenar, yo no quiero robar a Dios. Pues fijaos con qué facilidad le sacan el dinero, le roban el dinero estos ladrones y falsos pastores, como por ejemplo el pollo este que he mencionado, Ángel Luis Álvarez Monje, que es de una iglesia de aquí de Madrid, pentecostaloca, el líder, después de casi 40 años de falsos pastorcillos, 40 años robando a cientos y cientos de personas humildes, de gente humilde, porque era un barrio humilde, la gente tenía muy poco dinero, y robar a un pobre, robar el dinero a un pobre, a los pobres, es uno de los mayores pecados que se puedan cometer. Y como este falso pastorcillo llamado Ángel Luis Álvarez, pues los hay así, los hay a patadas, los hay a millones, a miles, a millones, en el mundo entero. Así que vosotros, que los que estéis escuchando este vídeo y por casualidad forméis parte de alguna de estas iglesias de la cristiandad, especialmente de la evangeloca, que es donde más se utilizan esta falsa doctrina, que es el falso diezmo monetario, pues os recomendamos que abráis los ojos, que creáis lo que enseña la Biblia, que os enteréis de lo que es el verdadero diezmo, lo que era el verdadero diezmo dentro de la nación de Israel, que eran diezmos de productos del campo o de animales incluso, y que jamás se diezmaba el dinero. Eso no existe en la Biblia. Ese es el falso diezmo monetario inventado, como ya dije, por la
iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y copiado por las hijas de la Gran Ramera, por las llamadas iglesias evangélicas o evangelocas, como yo las llamo. Huid, salid en medio de ellos, huid de estas iglesias falsas que os están estafando, os están engañando con espantosas doctrinas de demonios y también con el falso diezmo monetario, sacándoos el dinero de esa forma fraudulenta y diabólica para que ellos, esos mismos falsos maestros, lobos rapaces, disfrazados de cordero, utilizan para ellos mismos vivir a cuerpo de rey, vivir con todo lujo, como decía ayer en este culto evangeloco donde yo fui, este falso pastorcillo joven que no tenía más de 30 años, que su familia vivía a cuerpo de rey, que no les faltaba de nada, pero eso a costa del robo que utilizan con el falso diezmo monetario, sacando el dinero Y era, a estos pobres idiotas de estas cosas. hermano, y era el hijo del pastor, ¿no? Debía ser o el hijo del pastor, o el nieto, o el sobrino del pastor. O sea, era un Porque negocio esta- familiar. Es un negocio familiar porque esta secta se llama Fuente de Vida, la secta Fuente de Vida, creo que procede de Argentina, de un falso pastor, un gordinflón, que yo le conocí hace varios años, se llamaba bueno, ahora no me acuerdo del nombre, pero procede de Argentina. Fuente de Vida, podéis encontrar sus canales, sus Macedo. vídeos en YouTube. Fuente de Vida, Macedo, ¿no? no tiene que ver nada con Macedo. Los de Macedo son los del Pare de Sufrir, Ah, la Iglesia Universal del Reino de Dios. Aquí estamos hablando de una típica secta evangeloca, mentirosa, donde todas las doctrinas que enseñan son absolutamente falsas, antibíblicas y satánicas. Y una de las doctrinas satánicas más grandes que ellos enseñan es la del falso diezmo monetario, que repito, no tiene que ver nada con el verdadero diezmo bíblico. Digamos, Hermano, que era de alimentos. hermano, hay personas que tienen dudas sobre el diezmo y profundizan mucho más. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento que sí, estos también siempre lo nombran, que es el tema de Melquisedec y los diezmos de todos del campo de batalla. Quería que brevemente pues se lo explicases a algunas personas que tienen dudas sobre eso, porque como en ese pasaje dice que se diezmó el diezmo del campo de batalla y tal, De todo lo que tenía, Abraham. entonces los soldados que fueron a ese campo de batalla, que Abraham ganó esa batalla, ¿llevaban dinero a la batalla? Pues claro que no, evidentemente. A ver, la Biblia lo dice bien claro cuáles eran las riquezas de nuestro padre Abraham, las riquezas, y lo dice bien claro, no solo de Abraham, sino también de su sobrino Lot, y lo dice bien claro la Biblia. Eran animales domésticos, camellos, vacas, etcétera, etcétera. Esas eran las riquezas, y evidentemente productor del campo también, semillas, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que Abraham dio el diezmo de eso, de todo lo que tenía, a Melquisedec, al rey Melquisedec, el rey de Salem, que era el antiguo nombre de Jerusalén, y fue un acontecimiento único, especial, el botín de guerra. Por parte de ese botín de guerra, que no era dinero evidentemente, es lo que Abraham le dio a Melquisedec. Del botín de guerra, y ese botín de guerra pues eran animales, eran vacas, eran camellos, etcétera, etcétera. Pero jamás, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Abraham le dio la 10ª parte del dinero a Melquisedec. Eso es un engaño diabólico, una mentira del diablo enseñada por estos falsos pastores evangelocos. Así es, el hermano Tito ha recomendado, que yo también lo recomiendo, pues que si en tu iglesia te están haciendo sentir culpable, están todo el rato pidiéndote el diezmo, continuamente en todas las predicaciones meten el tema del dinero, pues oye, blanco y en botella, escucha esta predicación, investiga bien el tema del diezmo y huye de ahí. Si a lo mejor estás en una iglesia que es pequeñita o tiene un consejo de ancianos, que es una iglesia de barrio, que no piden el diezmo, que sabes que esa iglesia pues tiene
unos gastos de luz, agua, el local cuesta un dinero y simplemente pidan ofrendas de amor, pues la ofrenda de amor no es pecado. Si tú estás agradecido con tu iglesia que no pide diezmos y quieres dar una ofrenda de amor, lo que tú tengas en tu corazón, pues da una ofrenda de amor, como si quieres ofrendar al hermano Tito para su mantenimiento de su web, a mí por el mantenimiento de mi canal de YouTube, lo que tú quieras. Pero si no quieres, no pasa nada. No sé si me explico, pero aquí no estamos robando a nadie, ni le estamos pidiendo absolutamente dinero a nadie. Es para que tú entiendas la diferencia. Exactamente, hay que saber diferenciar, y ya con esto terminamos el vídeo, entre las ofrendas y los diezmos. Son dos cosas muy diferentes. Los diezmos eran diezmos de productor del campo, de animales, que fue dado por Dios al pueblo de Israel. Tenía que ir más para el mantenimiento de los levitas, ¿verdad, hermano? Sí, Los levitas, que no tenían ninguna parte en la tierra de Israel, y por lo tanto era para el mantenimiento no solo de los levitas, sino de los israelitas pobres que había en la nación de Israel. Eso era el verdadero diezmo de alimentos. Y luego están las ofrendas. La ofrenda es algo que aparece evidentemente también en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habló bastante sobre el asunto de las ofrendas, que cada uno dé voluntariamente según Dios le haya prosperado, conforme a lo que él decida, o sea, conforme a su corazón. ¿Y es para qué? Para ayudar a hermanos necesitados, o por ejemplo, si os reunís, se reúnen en un local, pues lógicamente habrá que pagar ese local, pagar la luz, pagar el agua, y eso se hace por medio de ofrendas voluntarias. Que hubo una señora en el Nuevo Testamento que lo puso Jesús, una señora, una ancianita que llevó al templo, y echó una moneda. Y le pregunta a los discípulos si ha echado mucho o poco. Y ellos dijeron que había echado poco. Pero Jesús ahí no estaba hablando del diezmo, estaba hablando de la ofrenda de amor que había hecho esa señora. La ofrenda de amor puede ser dinero o comida, Exacto. Pero el diezmo solo comida. Exacto. Yo te reto a que hagas esta prueba. Gástate el diezmo en comida y se lo llevas a tu pastor. Llévale huevos, zanahorias, Te va a decir que no, pollo, que no lo quiere. Llévale, bueno, un montón de alimentos del 10% de tu salario. Ya verás lo que te dice tu pastor. Exactamente. Y luego lo peor, lo más trágico de esto es que esta verdad, por ejemplo, que estamos hablando Enrique y yo aquí en este vídeo, se la dices a ellos en sus iglesias y te dan una patada y te echan de sus sectas respectivas, porque claro, no quieren perder el negocio, no quieren perder el suministro de dinero que están robando a sus descerebradas ovejas. Les dices estas verdades a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, y te repudian, te insultan y te echan de su secta. Por desgracia, así es la cristiandad apóstata. En este caso es la cristiandad evangeloca, apóstata, porque realmente la Iglesia Católica actualmente hoy en día, los católicos, que yo sepa, no se exige el diezmo de dinero en las misas católicas. O sea, eso no se hace. Eso donde más lo vemos, donde más ocurre, es en las sectas protestantes, estas evangelocas, donde miles y miles de falsos pastores avaros y ladrones pues están enriqueciendo a costa del dinero que están robando, literalmente robando a miles y miles de personas. Evidentemente, el destino de estos falsos pastores va a ser el lago de fuego, porque ahí van a parar todos los ladrones, como dice el libro del Apocalipsis, los incrédulos, los cobardes, los mentirosos, los ladrones, etcétera, etcétera. Así que lo que se espera a vosotros, a los falsos pastores evangelocos, que exigís el falso diezmo monetario, pues es eso, la condenación en el lago de fuego y azufre. Ya, para terminar voy a deciros también, esto es una exhortación a esos pastores, ojalá cambien. Y si tú estás yendo a esas iglesias, pues tú vas a dar cuentas a Dios de tus acciones. No podrás decir que por culpa de otros hiciste o no hiciste algo. El responsable de tu vida eres tú. Por lo tanto, ya sabiendo esta verdad, delante de Dios se te va a juzgar por lo que haces a partir de ahora. Así que tú verás si mantienes este sistema económico de robo o vives con respecto a Dios y a sus enseñanzas. Vives de acorde a agradar a Dios
aunque te quedes solo. Pero quedarte solo nunca te vas a quedar solo, porque siempre Dios estará contigo. Así que... Y ya terminamos con estas palabras de Dios que están en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Es un llamamiento que Dios hace a su pueblo que todavía está esparcido en las diferentes iglesias de Babilonia la Grande, de la cristiandad apóstata. Y el llamamiento que Dios hace en ese texto, que os recomiendo que lo leáis en vuestras propias Biblias, es que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, ese castigo de esas plagas que Dios va a enviar a estas iglesias apóstatas y falsas por robar, por engañar, por mentir, por predicar espantosas doctrinas de demonios. Escucha este llamamiento de Dios si eres un verdadero miembro del pueblo de Dios y salid de en medio de estas iglesias apóstatas y falsas. Salid en medio de ella, pueblo mío. Así que con esto pues ya nos despedimos. Enrique, haz una despedida. Hasta el próximo vídeo, porque vamos a hacer varios vídeos en estos 4 días que vamos a estar en el refugio. Me despido como se despedían el Señor Jesucristo y los apóstoles, no con el Dios que te bendiga como hacen los evangélicos, algo que no es bíblico, sino con que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Así sea. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.